Mávila Huertas, tú habías adelantado que hay declaraciones formuladas por el presidente colombiano Gustavo Petro, en buena cuenta, contra actitudes del Estado peruano. No nos sorprende, no es la primera vez, pero en este caso es complicado porque él está cuestionando derechos territoriales. Vamos a tener una primera reacción sobre este tema con el ex canciller Javier González Olaechea. Señor González Olaechea, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Buenos Mabel. días. Disculpen un poco mi afonía. Los escucho, sí. Sí, lo que queremos lo es conocer... escuchábamos, lo queríamos, perdóname, Fernando, te estaba interrumpiendo. Adelante. Queríamos su reacción justamente a lo que habíamos leído antes, este pronunciamiento que ha hecho el presidente colombiano Gustavo Petro. Bueno, en primer lugar, es un pronunciamiento provocador. No es extraño en el señor presidente de Colombia cuando se refiere al Perú, porque la frontera está claramente establecida entre el Perú y Colombia a través del Tratado Salomón-Lozano, que fue suscrita en marzo de 1922 y que puso fin a un prolongado conflicto territorial entre ambas naciones. De manera que la primera reacción es de sorpresa. Yo debo entender que es parte de su estrategia de recuperación de una popularidad en franca caída y frente a un proceso electoral Y en frente a este Colombia. texto provocador, ¿cómo debería responder la Cancillería? Gustavo Petro ha No, acusado al gobierno del no. Perú de haber copado, esto para quienes recién se conectan a la señal de RPP, de haber copado un territorio colombiano en la Amazonía, ¿no? Que ese país, dice, violó el protocolo de Río de Janeiro. Usted dice que el límite está perfectamente establecido. Este sería un texto provocador, más bien para el público interno colombiano. ¿Cómo respondería o debería responder Relaciones Exteriores? La Cancillería va, bueno, hay que entender que en este momento el embajador Chaler está volando junto con la Presidente, salieron a las 5 de la mañana. Yo espero realmente que estén en una zona del avión donde tengan acceso a Internet, porque claro, la reacción a una provocación del nivel como el que tenemos del presidente Petro necesita estar muy bien escrita, ¿no? Respetuosa, pero escrita. Y tiene que reafirmar que el tratado establece con toda claridad la frontera entre Perú y Colombia, desde el río Huepi hasta, si mal no recuerdo, la quebrada de San Antonio. Y finalmente que se complementa este tratado con el protocolo de Río de Janeiro del año 34, que puso fin a la guerra colombo-peruana. Entonces, la reacción va a ser firme, seguramente respetuosa, y creo, permíteme, Mávila, que nosotros cometimos, digo nosotros, los peruanos, a través de la Cancillería, un acto de inocencia, un acto de buena voluntad que era inocente. Porque cuando asumí la Cancillería había un consenso de los 8 países del OTCA, de la Organización del Tratado Amazónico, para elegir a un secretario general propuesto por el señor Petro, un colombiano. Y entonces el presidente Petro no hacía más que referirse en los peores términos de la señora presidenta constitucional, la señora Boluarte, y del Perú. Y entonces yo dispuse romper el consenso, concretamente. Necesitaban los votos de los 8 países y Colombia, por todos los medios, conjuntamente con Brasil, buscaron persuadirme para que revertiera el bloqueo al consenso de la OTCA. Y yo lo mantuve durante meses y lo único que les interesaba era elegir al delegado colombiano, ¿correcto? Y desgraciadamente la
efectivo, desgraciadamente, porque esa es la verdad. Después, la nueva administración creyó en el nuevo canciller de Colombia y se le propuso que viniera a Lima el ministro de Relaciones Exteriores, ha cambiado tantas veces, para ir normalizando como proceso las relaciones peruano-colombianas, acordar la designación de embajadores en las respectivas capitales. Yo sí le dije al entonces canciller de Colombia que no nos propusiera un embajador que viniera del monte. Este es un lenguaje colombiano, o sea, que no viniera de la guerrilla, sino un embajador profesional. Y bueno, y finalmente hubo una visita, pero se les soltó el bloqueo. De acuerdo. Entonces, al soltar el bloqueo, nombraron, y la otra condición era que nunca más el presidente de Colombia nos diera su palabra, que nunca más se iba a referir al Perú en los términos en esos que términos estábamos acostumbrados. Bien, doctor. Desgraciadamente es mitómano, y yo lo he visto así cara a cara, como cuando estoy con ustedes en el set. Y digo desgraciadamente porque, claro, se desbloqueó el consenso, nombraron a quien querían nombrar, Sí. que es un Doctor, cargo muy le importante. agradecemos, sí, su pronunciamiento. Discúlpenos que el tiempo nos gana, pero creo que ha quedado bastante clara su posición con relación o la interpretación que ha hecho de este pronunciamiento del presidente colombiano Gustavo Petro. Muy amable y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el ex canciller Javier González Olaechea.